El pequeño pueblo de Putrefacto nunca fue un lugar bonito. Su nombre, que significa podrido, era honestamente, una descripción bastante precisa. El aire siempre olía a descomposición y cosas olvidadas. Pero su gente era sencilla, vivían sus vidas tranquilas sin mucho alboroto. Iban a la iglesia, cultivaban sus pequeñas parcelas de tierra, no esperaban mucho del mundo, y el mundo, a su vez, no esperaba mucho de ellos. Todo cambió el día de la tragedia del inodoro viviente. Fue un evento extraño y horrible, una pesadilla hecha realidad que consumió a los habitantes del pueblo, dejando solo silencio y casas vacías. Fue un acto monstruoso de horror de fontanería, que nadie pudo explicar u olvidar. Solo un alma sobrevivió a la catástrofe inefable. Su nombre era Berto. Era un hombre callado, un recolector de chatarra que siempre había sido un forastero. Mientras otros veían basura, Berto veía potencial, historias olvidadas y magia desechada. Vagó por las calles silenciosas y vacías de su pueblo natal, un rey solitario en un reino de escombros. El silencio era su compañero. El vacío era su lienzo. Ya no era solo Berto, el hombre extraño que recogía basura. Era el único testigo del fin de su mundo, y en esa desolación encontró un propósito nuevo y extraño que remodelaría la esencia misma de lo que significaba estar vivo. En su soledad, Berto no estuvo solo por mucho tiempo. De los restos de la tragedia, de la esencia misma de la inmundicia y el dolor del pueblo, nacieron dos seres. Eran sus hijos, sus apóstoles. El primero fue Fecalipulp, una criatura de desechos orgánicos, una masa sensible de lodo marrón, con innumerables tentáculos pequeños y prensiles. Se movía con un sonido húmedo y chapoteante. El segundo fue Mucosapien, un ser de mucosidad brillante verde y amarilla, de forma humanoide pero fluida y siempre cambiante. Se comunicaba a través de suaves gorgoteos. Eran grotescos, sin embargo, miraban a Berto con una devoción profunda e inquebrantable, viéndolo como su creador y su guía. Juntos, formaron una nueva e impía trinidad. Berto se convirtió en el profeta del residuo sagrado. Vio la divinidad en lo desechado, la santidad en la inmundicia. Su nuevo evangelio fue escrito en el lenguaje de la descomposición y el renacimiento. El pueblo vacío de Putrefacto era su templo, y las montañas de basura eran sus textos sagrados. Predicó a sus dos leales compañeros, su voz resonando en los callejones desiertos. Habló de un mundo nuevo, uno nacido no de la pureza y la luz, sino de lo olvidado y lo descompuesto. Este fue el comienzo de una nueva fe, una religión extraña e inquietante que pronto exigiría su primer milagro. La primera prueba de la nueva divinidad de Berto llegó en forma de un pequeño cuerpo sin vida. Era Panchito, un niño que había sido encontrado entre los escombros del pueblo. Sus padres se habían ido, perdidos en la tragedia, y su pequeña forma yacía inmóvil y fría en el suelo polvoriento. Berto miró al niño, y una extraña compasión lo llenó. No vio un final, sino una oportunidad para un nuevo comienzo. Sabía lo que tenía que hacer. Este sería el acto que solidificaría su papel como profeta. Traería la vida de vuelta de la muerte, usando los mismos elementos que otros consideraban profanos e impuros. Berto se arrodilló junto al niño y llamó a sus criaturas. Le ordenó a Fecalipulp que se acercara. El ser lodoso extendió sus tentáculos, envolviendo suave y cuidadosamente el cuerpo de Panchito. No fue un acto de consumo, sino de conexión. La materia orgánica de la criatura comenzó a filtrarse en el niño, una grotesca transfusión de inmundicia que da vida. Luego vino Mucosapien. El ser brillante y gelatinoso se colocó sobre Fecalipulp, su mucosidad actuando como un sellador, una membrana protectora que brillaba con una luz verde enfermiza. El aire se espesó con el olor a tierra húmeda y alquimia extraña, un ritual sagrado y repugnante que se desarrollaba en el pueblo silencioso. Lentamente, un espasmo. Un dedo se movió. Luego un párpado parpadeó. El pecho de Panchito se levantó con una respiración superficial y ruidosa. Sus ojos se abrieron, pero no eran los mismos. Ahora eran de un blanco lechoso, desprovistos de la chispa que alguna vez tuvieron. Se sentó. Sus movimientos rígidos y antinaturales, como un títere siendo manejado por hilos invisibles. Estaba vivo, pero no. Era un recipiente resucitado, el primer seguidor de la nueva fe de Berto, un testimonio viviente del poder del residuo sagrado. No habló. Simplemente se puso de pie y dirigió su mirada vacía hacia Berto, esperando su primera orden con una obediencia silenciosa e inquebrantable.
La noticia de esta resurrección impía, llevada por el viento o por alguna fuerza invisible, finalmente llegó al mundo exterior. Llegó al padre Filomeno, el viejo sacerdote de un pueblo vecino. Era un hombre de fe rígida, que veía el mundo en términos claros de bien y mal, Dios y el diablo. Al escuchar historias de un hombre que controlaba criaturas de inmundicia y resucitaba a los muertos, supo que se enfrentaba a un mal profundo. Reunió su crucifijo, su rosario y un gran tonel de agua bendita. Marcharía hacia Putrefacto y lo limpiaría de este profeta blasfemo y sus abominaciones monstruosas, restaurando el orden de Dios en la tierra profanada. El padre Filomeno llegó a Putrefacto al anochecer, el sol poniente proyectando largas y ominosas sombras por las calles abandonadas. El silencio era más pesado de lo que había imaginado, denso con una presencia invisible. Encontró a Berto en la plaza del pueblo, de pie frente a la vieja iglesia con su grotesco séquito. El resucitado Panchito estaba silenciosamente a su lado. ¡Abominación!, rugió el sacerdote, su voz cortando la quietud. En el nombre de Dios, te ordeno que liberes a este pueblo de tu profano agarre. Destapó su tonel y comenzó a salpicar agua bendita con furia justa, un hombre enfrentándose a una pesadilla con solo su fe como escudo. El líquido bendito silbó al golpear el suelo. Cuando tocó a las criaturas de Berto, el efecto fue inmediato y violento. Fecalipulp chilló, un sonido como 1000 inodoros descargándose en agonía, mientras partes de su cuerpo chispeaban y se disolvían en vapor. Mucosapien retrocedió, su forma brillante atenuándose mientras el agua bendita quemaba agujeros en su cuerpo gelatinoso. Las criaturas se retorcían de dolor, sus extrañas formas contorsionándose en un intento desesperado de escapar del líquido purificador. Por un momento, pareció que la fe del viejo sacerdote era más fuerte. Berto observó, su rostro una máscara de calma determinación, mientras sus hijos sufrían bajo el ataque. Pero el poder de Berto no era tan fácilmente derrotado. Era un poder nacido de la tierra misma, de la descomposición y la resistencia. Levantó una mano, y un zumbido bajo llenó el aire. No luchó directamente contra el sacerdote. En cambio, comenzó a ascender. Caminó hacia la iglesia, no con ira, sino con un sereno sentido de propósito. Entró en el viejo y polvoriento edificio, y comenzó a subir las escaleras sinuosas del campanario. Se dirigía al punto más alto de Putrefacto, el lugar entre la tierra corrupta y los cielos que la habían abandonado. El sacerdote, al ver a su enemigo retirarse, creyó que estaba ganando y lo siguió. Mientras Berto subía, sus criaturas se recuperaron. Su dolor pareció alimentarlas con un nuevo tipo de fuerza. Fecalipulp, aunque herido, avanzó. Ignoró el agua bendita del sacerdote y en su lugar se deslizó junto a él, sus tentáculos azotando. No golpearon para matar, se envolvieron alrededor de los tobillos, las muñecas y la boca del padre Filomeno. El sacerdote luchó, pero el agarre de la criatura era inmenso. Comenzó a arrastrarlo, no para dañarlo, sino para controlarlo. Lo obligó a seguir a Berto por la torre, un títere para el acto final y transformador. La batalla había terminado, pero la ascensión acababa de comenzar. En la cima del campanario, con todo Putrefacto extendido debajo de él como un juego de juguetes desechado, Berto se enfrentó a la luna. El viento lo azotaba. El padre Filomeno, ahora completamente atado por los zarcillos de Fecalipulp, solo podía observar con horror ahogado. Mucosapien fluyó por las paredes de piedra, reuniéndose con su maestro. Berto abrió los brazos de par en par, un mesías abrazando su destino. Ya no era solo un hombre, era un conducto, un punto focal para toda la inmundicia, la descomposición y la energía olvidada del pueblo. La transformación comenzó con un canto gutural y bajo, que parecía surgir del suelo mismo debajo de la iglesia. Su cuerpo comenzó a cambiar, su piel se onduló y se movió. La basura de las calles de abajo, latas, botellas rotas, comida podrida y trozos de plástico, se elevó en el aire como un enjambre de insectos metálicos. Volaron hacia la torre, atraídos hacia Berto como por un poderoso imán. La basura comenzó a fusionarse con su cuerpo, incrustándose en su carne. Fecalipulp y Mucosapien se disolvieron entonces, no en la muerte, sino en la unión. Fluyeron hacia Berto, convirtiéndose en uno con él. Su forma creció, más monstruosa,
una horrible amalgama de hombre, desecho y sus propios hijos grotescos. Se estaba convirtiendo en un ídolo viviente de la basura. El proceso fue horrible y magnífico. Berto gritó, no de dolor, sino de liberación extática mientras su antiguo yo se desprendía. En su lugar se alzaba un nuevo ser, una entidad imponente de inmundicia sagrada y chatarra divina. Este era Berto Primus, el primer dios de la nueva era. Su voz, cuando habló, fue un coro de 1000 sonidos raspantes, chapoteantes y rompedores. Miró hacia el pueblo, y luego a los pocos sobrevivientes que habían comenzado a salir de los escombros, atraídos por el espectáculo. Miraron a su nuevo dios con una mezcla de terror y asombro, sus mentes demasiado rotas para resistir. Con su ascensión completa, Berto Primus emitió su primer y único mandamiento. No desperdiciaréis vuestros desechos. Su voz compuesta resonó por el valle. Cada trozo es sagrado. Cada pedazo de inmundicia es una oración. Acumulad, preservad, adorad la descomposición, porque en ella encontraréis el renacimiento. El padre Filomeno, ahora completamente controlado, se convirtió en el primer sumo sacerdote, su boca forzada a predicar el nuevo evangelio. El resucitado Panchito se convirtió en el primer acólito. Los otros sobrevivientes inclinaron la cabeza en obediencia. Putrefacto ya no estaba vacío. Era el primer templo de un nuevo dios extraño, y su gente, transformada para siempre, comenzó su obra sagrada de recolectar la basura sagrada.